Buenas, hoy es el domingo de resurrección. Todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo, pero hoy en especial hace como 2000 años Jesucristo resucitó. Bienvenidos a TBC, estamos muy contentos de estar aquí juntos. El mensaje de hoy se llama No seas incrédulo sino creyente. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Así que vamos a leer Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Aunque al final vamos a leer también los últimos versículos de ese capítulo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, entonces no seas incrédulo sino creyente es el título del mensaje de hoy, y quiero que pongamos mucha atención porque este es un mensaje muy importante. Estamos tan familiarizados con este mensaje que es como que si un rey le diera por vivir entre el pueblo, y el pueblo ya le empieza a tomar confianza y hasta le dicen: ya reycillo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y lo tratan como que si fuera del pueblo. Así a veces nos ha pasado con este mensaje de la resurrección. Estamos tan familiarizados, tan familiarizados, que inclusive que cuando leemos los evangelios pensamos que los discípulos entendían todo desde el principio, y que desde el principio ellos entendían que Cristo iba a morir, ser sepultado e iba a resucitar. 3 años Jesús anduvo con ellos y esas cosas no las entendían. Aún cuando Él resucitó, en una ocasión que ellos estaban en una casa, ellos lo vieron, y como Él vio que estaban dudando porque pensaban que estaban viendo un espíritu, Él les dijo: mirad y ved, palpen y vean que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Inclusive antes de darle la gran comisión, Él se les apareció y ellos lo vieron, y dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que algunos dudaban y viéndolo. Entonces, la resurrección es un mensaje muy importante, pero estamos demasiado familiarizados con él, de tal manera que lo damos por sentado y pensamos que todos los apóstoles desde el principio lo entendieron, y no, en realidad ellos, hasta que vieron a Jesús, hasta el tiempo después de que Jesús se fue, cuando lo vieron y después que Jesús se fue, ellos y el Espíritu Santo vino, ellos empezaron a entender bien esto de la resurrección de Jesucristo. Así que, ¿qué pasaría si usted nunca hubiera escuchado sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Pues de esta forma quiero que usted escuche este mensaje. Jesús había estado con sus discípulos 3 años. Aquí ya iba, en el Evangelio de Juan, ya había muerto. Él murió, lo crucificaron, no porque hubiera hecho algo malo, sino que
Los judíos lo rechazaron. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los gentiles le sentenciaron y lo crucificaron, y Dios estaba en control de todo eso, y de esta forma Dios nos estaba amando, tomando nuestros pecados, cargándolos sobre Jesús para que Él los pagara en lugar nuestro. Y luego ese día los sepultaron, y el día de reposo, el sábado, pasó en el sepulcro, y el primer día de la semana Jesús resucitó. Entonces vamos a estar pensando en esto, y vamos a pensar en este mensaje que Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyendo. Eso es un mensaje para usted y para mí. No seas incrédulo, sino creyendo. Tomás significa gemelo. Eso es lo que significa Tomás. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Un momentito. Johnny, ¿me ayuda un momentito, por favor? Sí, señor. Por alguna presentación no me quiere pasar. Minimiza eso, papi. ¿Cuál es? Eso sí, minimiza. ¿Usted está Sí, cargo de lo recibir? afirmo, sí. Ahora sí, dele clic Yes. ahí. No, dele clic ahí en la presentación. Dele clic. Ahora sí traté de pasarlo. Ok. Muy bien, ustedes ahí en la pantalla, los que tienen Zoom, pueden ir viendo el mensaje. Los que están por Facebook lo pueden ver en esta otra computadora que está delante de ustedes, o aquí atrás, si es que se ve. Vamos a pensar en ese día de resurrección. Vemos que ahí en Juan capítulo 20, Jesús aparece a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Según la Biblia, María Magdalena era una mujer a la que Jesús había sanado. Vamos a buscar en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. No es Lucas 8:13, no. Es Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Pero no solo ellos iban, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, se llamaba así porque era de un lugar llamado Magdala, por eso se llamaba María Magdalena. Así a veces eran los nombres de las personas. Judas, el traidor, se le llamaba Judas Iscariote, porque era de un lugar llamado Iscariot. Entonces, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Jesús sanó a ella, 7 demonios se habían apoderado de ella, pero Jesús la sanó. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que vemos que María Magdalena fue una mujer que Jesús sanó, la sanó, le sacó 7 demonios de su vida. Ella seguía a Jesús, donde Jesús andaba con los discípulos. Ella y estas otras mujeres le seguían, y lo que hacían ellos, además de seguir a Jesús, era servirles de sus bienes, lo cual nos indica que ellas, o unas de ellas, tenían, tenían solvencia económica, y era una forma en que Dios usaba para sostener el ministerio de Jesús, un ministerio a tiempo completo con 12 hombres ahí. Entonces, una de las formas que Dios usaba era usando a estas mujeres para servir a Jesús y a los discípulos de sus bienes. Esta era María Magdalena. Vamos a seguir entonces con el mensaje. Yo me encargo. Vemos cómo Dios usa lo que no valora. Ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué digo eso?
en el Evangelio de Juan es la primera persona que ve a Jesucristo resucitado. Estamos hablando de María Magdalena, ¿verdad? Les digo que aquí dice, vemos cómo Dios usa lo que no valoran. En el tiempo de Jesús, el testimonio de una mujer no tenía valor. Solo tomaban en cuenta el testimonio de los hombres. Y qué interesante que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, la primera persona que en este Evangelio es testigo de la resurrección de Jesús es una mujer. Entonces, por eso tenemos ese pensamiento, vemos cómo Dios usa lo que no valora. Esto también nos da evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si el testimonio de una mujer no tenía valor y los hombres estaban tratando de engañar, haciendo un evangelio y escribiendo esto, lo hubieran hecho bien, humanamente hablando. ¿Cómo? No tomando en cuenta el testimonio de las mujeres, porque en ese tiempo no tenían valor. Pero como esto es inspirado por Dios, Dios usa lo que sucedió. Ahora usted me dirá, pero es que en Juan dice unas cosas de la resurrección de Cristo, en Mateo otras, en Marcos otras y en Lucas otras. ¿Cuál de ellas es verdad? Todas. Uno de los versículos lemas de nuestra iglesia es: la suma de tu palabra es verdad. No tenemos que escoger algunos acontecimientos de Mateo y negar unos de Juan. No, todos juntos. Inclusive hay un libro que se llama La Armonía de los Evangelios. Todos juntos nos dicen la verdad completa. Hay que aprender a acomodarlo. ¿Qué aconteció primero? No son contradicciones. Algunos piensan, es que hay contradicciones. No son contradicciones. Es nada más de formar ese rompecabezas que el Espíritu Santo puede ayudarnos a formar con la misma escritura. En Juan, la primera persona que aparece como testigo es María Magdalena. Vamos a leer ahí Juan 20, del 1 al 18. El primer día de la semana, o sea, el domingo, porque el último día era el día de reposo, el séptimo, sábado. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro era más impulsivo, sabemos, ¿verdad? Él no se iba a quedar ahí afuera como Juan, sino que él ¡pum!, se metió ahí, ¿verdad? Rayó a Juan, por así decirlo, y se fue hasta él y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vea que apenas Juan está empezando a creer, y él sigue explicando, inspirado por el Espíritu Santo, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Oiga, estamos hablando de los apóstoles, que en ese momento ya eran 11, porque Judas ya se había quitado la vida. Y volvieron los discípulos a los suyos. Sigue diciendo en el versículo 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Imagínense qué impresionante haber visto esos dos ángeles ahí en el sepulcro, en el lugar donde Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vean la sencillez de María Magdalena. Ella no estaba creyendo que Jesús había resucitado. Ella creyó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella sigue pensando que se robaron el cuerpo de Jesús. Ahí está el hombre que cuidaba ahí las plantas. Y Jesús le dijo: María. Ya ella pudo reconocer. Volviéndose a ella le dijo: Raboni. Usted me preguntará, ¿qué quiere decir? Bueno, la Biblia se lo dice. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí podemos ver qué interesante que es nuestro Dios, ¿verdad? El mundo puede decir: es que esto vale, esto no vale, pero Dios usa lo que Él quiere usar. Y claro que el cristianismo es el que le ha dado valor a la mujer. El paganismo, inclusive otras personas, otros movimientos, ponen a la mujer en mal. Dios tiene en alto a la mujer. De hecho, fue la última creación de Dios. Y Jesús dijo que los últimos serán los primeros. Bien, así que María Magdalena, mujer sanada por Jesucristo, que después de eso empezó a seguir a Cristo y a servirle de sus bienes y andaba donde Jesús andaba. Ella no tuvo que ver nada con las mentiras que tratan de poner de que era una mujer de Jesús o cosas como estas. Esas son mentiras que habían salido como en el año 100 después de Cristo. Y los primeros cristianos lucharon contra esa mentira y mostraron que era mentira, y eso cayó. Ahora han vuelto a resurgir. Bueno, el enemigo siempre trata de mentir e insistir con las mentiras, pero nosotros tenemos que insistir con la verdad. Esta es la forma de resistir la mentira y ganar. Vamos a continuar. Jesús aparece a los 10 discípulos. Juan capítulo 20, versículo 11. Perdón, versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Claro, los discípulos estaban atemorizados. Vean lo que le habían hecho a Jesús. Y ellos estaban con la puerta cerrada, no tenían ningún valor ellos. Ellos pensaron que ya todo había caído. Una cosita que podemos pensar es: a veces lloramos y a veces sufrimos porque no entendemos qué está pasando. Por ejemplo, María Magdalena estaba llorando porque según ella se habían robado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras? Y ella dice eso. Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? Y ella dice lo mismo. Y ¿era una catástrofe que la tumba estuviera vacía? No, era lo contrario. Era una bendición, era victoria. Como un pensamiento que nos enviaron hoy en la mañana, que tenemos días de tener las iglesias cerradas, pero celebramos que la tumba está vacía. Tenemos días de tener las iglesias vacías, pero celebramos que ya llevamos 2000 años de que esa tumba quedó vacía. Muy bien.
Así que fue el primer día de la semana, domingo. Jesús les dice paz a vosotros. Eso es lo que ellos necesitaban. Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Ellos tenían miedo. Entonces Jesús les dice paz a vosotros. Vamos a seguir. Los versículos 19 y 20 otra vez. Viendo cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Varias cosas podemos ver aquí. Estaban reunidos un domingo. Nosotros nos reunimos los domingos no porque alguna institución haya legalizado eso. Lo hacemos porque los primeros cristianos se empezaron a reunir domingo. De hecho, el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, era un domingo. Aquí están un domingo. Ahora, qué bonito ver esta escritura, ver lo que estaba pasando. Ellos estaban en medio, estaban ahí. Jesús se pone en medio y les dice paz a vosotros. No era un espíritu, aunque no necesitó abrir la puerta para entrar. Era un cuerpo incorruptible, pero era un cuerpo, no era un fantasma. Jesús se los mostró. Dice que les mostró las manos y el costado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se los regocijaron viendo al Señor. Pero ahí habían solo 10 discípulos. Judas ya había muerto y faltaba un discípulo. A veces tal vez no nos esforzamos para congregarnos como deberíamos de esforzarnos. Deberíamos de esforzarnos y tomarlo como una de las prioridades más grandes de compromisos que nosotros tenemos. Aquí hay un discípulo que no estuvo ese día. Aunque Jesús no le reprocha eso, sí vamos a ver que le reprocha Jesús a él. Pero si este día ese discípulo hubiera estado ahí, seguramente no hubiera tenido fuerza la duda y la incredulidad que dominaba su vida. Versículo 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es una autoridad apostólica. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, estos 10 discípulos recibieron el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo aún no había venido como vino en el día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, los discípulos, si querían, podían pedir al Padre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se les daba. Pero no estaba la promesa que iba a estar para siempre con ellos. Era como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo podía estar con una persona por un tiempo, o por toda la vida, o por un tiempo, nada más. Y aquí Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo. Estos 10 discípulos, porque falta uno, reciben el Espíritu Santo, pero todavía no lo reciben de la forma en que Dios quería que lo recibieran, y que para que eso sucediera, Cristo tenía que ser glorificado sentado a la diestra de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7? El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que lo que Jesús hace en este momento, que solo una vez lo hace, ninguna otra persona lo hizo en la Biblia, solo Jesús y solo esa ocasión, y está bien, y es una forma de darles autoridad a esos apóstoles. Recuerden que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el Efesios capítulo 2, y si no me equivoco en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
un fundamento se pone al principio, no se sigue poniendo y se sigue poniendo, no, se pone al principio. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, es lo que hoy día tenemos como la Biblia. Hoy realmente no existen apóstoles como en el tiempo de Jesús. Esos fueron hombres, fue el fundamento que Dios nos dio. Y vea la autoridad que Jesús les dio. Dice, versículo 23, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué? ¿Es que los apóstoles podían perdonar pecados? No, todo esto se cumplió, ¿sabe cómo? Escribiendo el Nuevo Testamento. Esa era la doctrina de los apóstoles. Entonces en el Nuevo Testamento nos dice qué está bien y qué está mal, qué se perdona o qué no se perdona. Todas esas cosas están en el Nuevo Testamento. Esa es la autoridad apostólica que ningún hombre hoy día tiene. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y los apóstoles usaron esa autoridad escribiendo la doctrina, Dios usándolos a ellos, los apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento, que en realidad no fueron muchos, la mayoría de los libros los escribió el apóstol Pablo. Un libro fue escrito, 2 libros fueron escritos por un gentil, que es Lucas. El otro fue Mateo. Marcos, todos eran judíos. Solo Lucas, que escribió el libro, el Evangelio de Lucas, y Hechos, era gentil, solo él, un creyente gentil. Luego estaba el libro de Hebreos, que no dice el nombre del autor. Algunos pensamos que es una persona, otros piensan que es otra, pero era una persona inspirada por el Espíritu Santo. El otro autor es Santiago, el hermano de Jesús, que se convirtió cuando vio a Jesús resucitado. Los otros 2 libros son de Pedro, el apóstol. Los otros 3 libros son de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Y el otro libro, Judas, otro hermano de Jesús, hermano en la carne, hermano de Jacob, que se convirtió también. Todos los hermanos de Jesús, todos los hermanos en la carne, se convirtieron después que Jesús resucitó. Seguramente cuando Jacobo vio a Jesús, todo el tiempo que él lo había rechazado, y cuando lo vio resucitado, él se arrepintió y todos los hermanos con él también. Por eso en el libro de Hechos capítulo 1 dice que en el aposento alto estaban orando María, los apóstoles, y María y los hermanos de Jesús. Ya para ahí se habían convertido para el día cuando estaban en el aposento alto. Así que entonces estos versículos que parecen un poco confusos los entendemos de esta forma, viendo que esta es la autoridad que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a continuar. Aparece a Tomás, Juan capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, le llaman así 12, aunque en ese momento era 11, pero es que era un grupo de 12, nada más que uno había muerto, no era un verdadero creyente, que era Judas, y pronto iban a escoger a uno que iba a suplantar a Judas, y eso sucede en Hechos capítulo 1. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hace 8 días, ahí no estaba Tomás. Vemos en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Oiga, ellos habían visto al Señor, lo vieron, le vieron las marcas en las manos, le vieron el costado traspasado. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, tenía una decisión incrédula, una decisión de que tenía que ver para creer. Esa es la incredulidad de Tomás. Las otras 2 veces que me acuerdo que aparece en el Evangelio de Juan, Tomás muestra cierta negatividad o falta de atención o incredulidad. La primera vez que aparece Tomás en forma individual es cuando Jesús va a resucitar a Lázaro.
Entonces Tomás dijo, pues vamos para que muramos con él. Eso fue lo que dijo Tomás. Luego la próxima vez que habla de forma individual de Tomás es cuando Jesús dice que va a la casa de su padre a preparar una morada. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No puso atención a lo que Jesús había dicho anteriormente, porque él había dicho, a la casa de mi padre voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Bueno, gracias a Dios que Dios usa aún nuestros errores para darnos perlas preciosas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que por esa incredulidad o falta de atención de Tomás, tenemos uno de los versículos más famosos de la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como las sombras de la incredulidad hacen que resplandezca la luz de la palabra de Dios y nos enseña las verdades eternas. Jesús va a destruir la incredulidad de Tomás en este pasaje. Vemos ahora Juan ahí capítulo 20, ahora versículo 26. 8 días después, otra vez un domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok, otra vez vemos qué clase de cuerpo tenía Jesús. Era un cuerpo físico que se podía palpar, sin embargo no necesitaba que le abrieran una puerta para entrar. Es el cuerpo de Cristo resucitado. Oiga, Jesús resucitó con un cuerpo. Los que piensan que Jesús resucitó nada más espiritualmente, están negando el Evangelio. Jesús resucitó con un cuerpo. Por eso Jesús les dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de la escritura y cómo esto se cumplió. Eso está en Juan capítulo 2. Cuando Jesús decía destruir este templo y en 3 días lo levantaré, se refería al templo de su cuerpo, que fue destruido por los judíos y por los gentiles en la cruz del Calvario, y él al 3er día lo levantó. Lo levantó, él resucitó con un cuerpo, pero era un cuerpo que no necesitaba que la puerta se abriera para entrar ahí. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Véalo usted en su mente. Ahí Jesús, dirigiéndose a Tomás, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí vemos que entonces dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás ya cree. Su incredulidad es destruida. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús destruyó la incredulidad de Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. Hoy día no vemos la resurrección de Jesús con nuestros propios ojos. De hecho, una de las condiciones para ser apóstol era haber visto a Jesús con sus propios ojos. Esa era una de las condiciones para poder ser un apóstol. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted es bienaventurado si no ve y cree. Recuerda lo que Jesús le dijo a Tomás al recibirlo como un mensaje para usted: no seas incrédulo sino creyente. Es que no puedo creer. Aunque no pueda, diga, creo, ayuda a mi incredulidad. Aunque esté lleno de dudas, crea la palabra.
La razón por la que se escribió el Evangelio de Juan está ahí mismo, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Son unas cuantas señales específicas que aparecen aquí en el Evangelio de Juan. Él hizo tantas cosas que pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de él, dice Juan. Así termina Juan capítulo 21, versículo 35. Pero fueron unas pocas señales, y una de esas es la que le hizo a Tomás. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, como esta señal que le hizo a Tomás, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la fe no viene por lo que usted ve, la fe viene por lo que está escrito. Estas señales fueron escritas no para seguirlas haciendo, sino para que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tenga vida en su nombre. Recuerde que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere fe, lea la Biblia. Si quiere que la fe se aumente, léala, estúdiela, medítela. La Biblia es la que quita la incredulidad. Esa es la forma en que uno puede creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Con la Escritura podemos creer sin ver, porque lo que produce fe es la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que el Evangelio de Juan fue escrito. Y esas señales que Jesús hizo, que se narran en el Evangelio de Juan, fueron escritas específicamente para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que es igual al Padre, y que Él es el Salvador del mundo, Él es el Mesías, el que dio su vida por usted, que fue sepultado, que resucitó, que le salva, por lo cual puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el Evangelio, así de sencillo, predicado por los apóstoles, como dice 1 Corintios 15, 1 y 11. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y nos dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces el Evangelio debe ser recibido. Hay que perseverar en el Evangelio. Hay que retener esta palabra que Pablo predicó y los apóstoles y que Cristo predicó. Y el que retiene esta palabra es el que realmente ha recibido el Evangelio. Porque si una persona dice que cree en Cristo y luego niega la resurrección de Jesús, significa que creyó en vano. Su fe no fue una fe verdadera. Una evidencia de que somos salvos es retener estas palabras. Aquí está en versículo 3, especialmente en el versículo 3 al 5 nos dice el corazón del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No es un invento de Pablo. Él recibió esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es un invento de los primeros judíos. Eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y sigue hablando de la resurrección aquí en el versículo 5 al versículo 11, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, vaya y pregúntele a una de estas 500 personas, ellos le van a decir que ellos lo vieron. Después apareció Jacobo, el hermano de Jesús,
y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que vemos que este es el corazón del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Creer esto no solo mentalmente, sino como un hecho que sucedió y un hecho que Dios usa para perdonar mis pecados, porque ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó. Este es el corazón del Evangelio. Algo tan requete conocido y que todo el mundo dice que cree, pero es una fe que transforma, es una creencia que transforma la vida, porque la muerte de Cristo llega a ser nuestra muerte, su sepultura llega a ser nuestra sepultura, y su resurrección llega a ser nuestra resurrección, y su glorificación llega a ser nuestra glorificación por fe. Por su resurrección, entre otras cosas, hemos recibido muchas cosas. Podemos decir que por la resurrección de Cristo, nuestra fe no es vana. Somos perdonados. 1 Corintios 15, del 12 al 20. En los Corintios, habían personas que estaban negando la resurrección. Y al negar la resurrección, estaban negando que Cristo hubiera resucitado. Entonces Pablo les dice de la siguiente forma. 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vea qué increíble, en esa iglesia de Corintios habían personas que decían que no había resurrección de muertos. Es sorprendente, ¿verdad? Muy sorprendente. A mí me sorprendió mucho una vez a una iglesia que fui a predicar y el pastor me dijo: hable sobre la resurrección. Era un domingo de resurrección, porque hay algunos que no creen o dudan, algo así me dijo. A mí me sorprendió tanto, pero no debió haberme sorprendido, porque en Corintios también pasaba eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, esto que estoy haciendo es vano, y también mi fe y su fe es vana. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces tenemos una fe que no tiene valor y estamos en pecado. No han sido perdonados los pecados. Y dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, se perdieron, murieron perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En Corintios pensaban: no hay resurrección, y según ellos podían creer que Cristo resucitó. Pablo les dice: si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ustedes están en pecado y su fe es vana, y mi predicación también es vana. Pero entonces Pablo aclara: Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Esta es la primera resurrección, y Él es el primogénito de la resurrección, porque Él es el primero que resucitó para nunca más volver a ver muerte. Tenemos poder para una nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Romanos 6. Hay muchas cosas que tenemos por la resurrección de Cristo. Hoy solo menciono estas, que son como más o menos 3. Romanos 6, versículo 4 y 5 nos dice:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando creímos sucedió estas cosas. Fuimos bautizados en Cristo en el momento que creímos. Fuimos bautizados o sumergidos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenemos el poder de, como Jesús resucitó, tenemos poder para una vida resucitada. A veces, en algunas ocasiones, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que quiero despertarme y no puedo. Y estoy consciente que estoy dormido, pero quiero despertarme y no puedo. Y se vuelve peor cuando la almohada me está tapando la nariz o la cobija. Es algo muy feo, pero sabe que en algunas ocasiones, ¿cómo he salido de eso? Aunque estoy dormido y no me puedo despertar, es el hecho de saber que estoy muerto con Cristo y que Cristo vive en lugar mío. El poder de la resurrección. Me recuerdo ahí dormido, me recuerdo que estoy resucitado con Cristo y me despierto. Ese es el poder de la resurrección. No solo para esos momentos, pero es para vencer el pecado. Para vencer la vieja naturaleza, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Una cosa más, como les dije, hay varias cosas que tenemos por la resurrección de Cristo, pero hoy menciono más o menos estas tres. Es que porque Cristo resucitó tendremos un cuerpo transformado como el de Él cuando Él resucitó. Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si Jesús viene hoy, va a transformar nuestro cuerpo. Nuestra vejez se va, las enfermedades se van, cualquier lesión que tengamos en el cuerpo desaparece y ya no tendremos pecado, ya no tendremos que lidiar con el pecado. Será un cuerpo incorruptible, incontaminado, que no se marchita, que no se envejece, que no se enferma, que no peca, que no muere. Esto lo vamos a tener porque Cristo resucitó. Dice Pablo que el Señor mismo con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Jesús nos va a dar un cuerpo incorruptible por su resurrección. Usted debe creer. Recuerda estas palabras: no seas incrédulo, sino creyente. La cosa es que si usted no cree, es porque cree otra cosa. Pero esta es la verdad de Dios. La resurrección de Cristo no es una mitología, no es un cuento de hadas, es historia. Jesús murió realmente, fue sepultado y resucitó. Y eso, si usted lo cree, si se arrepiente de sus pecados y se acerca a Dios creyendo en esta obra de Cristo, Dios va a venir a su vida por medio de Jesucristo, le va a perdonar sus pecados, le va a justificar, le va a dar una nueva vida, usted va a resucitar de los delitos y pecados,
Dios le va a dar vida juntamente con Cristo lo va a resucitar y lo va a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No seas incrédulo, sino creyente. Y como hizo Tomás, dígale al Señor: Señor mío y Dios mío. Créale al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu Hijo ha resucitado, y queremos que transformes muchas vidas, Señor. Que haya personas que dejen la incredulidad, se arrepientan, se acerquen a ti a través de Jesús y crean que la resurrección de Cristo, su muerte, su cultura y resurrección es una obra tuya para perdonar, transformar, salvar, dar nueva vida y salvarnos eternamente. Gracias, Señor, líbranos de esta pandemia. Ayúdanos a cada uno en nuestra iglesia, a los amigos, las otras iglesias, a nuestro país, a Ecuador, a Estados Unidos. Líbranos, solucionanos, ayúdanos económicamente y en todo sentido, y que tu paz pueda inundar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 7:15. Estudio bíblico inductivo y oración por Zoom y por Facebook. Bendiciones.